Vamos a hacer un repaso de los hechos que nos llevaron a la mayor tragedia en la historia de la República. Esta es la crónica del día en que la Unión se enfrentó a su propio final, un relato para entender la verdadera escala del horror que sacudió los 61 estados. Todo empezó un día que parecía ser como cualquier otro, el 28 de marzo. A las 7:45 de la mañana, la organización terrorista GRN de Catalunya puso en marcha la llamada Operación Polvorín. En ese preciso instante, la paz de la nación se rompió en 1000 pedazos para siempre. Las palabras de quienes estuvieron allí apenas logran describir el horror. Un superviviente de la estación central lo contaba así. El ruido fue como si el mundo se partiera en dos. Después, solo silencio y polvo. Una frase que, la verdad, lo resume todo: el caos y la devastación en un abrir y cerrar de ojos. La ofensiva se llevó a cabo en dos fases, muy claras y brutales. Primero, el 28 de marzo, el golpe fue directo contra la población civil, contra gente inocente, y una semana más tarde, el 4 de abril, el objetivo era otro, decapitar al Estado. Dos fechas que desde luego han quedado grabadas a fuego en la memoria de todos. Ese primer día fue un ataque sistemático contra la vida de la gente, contra su día a día. El objetivo de la Operación Polvorín no era militar, para nada. Lo que buscaban era sembrar el terror en el corazón de la gente, hacer que lo más cotidiano se convirtiera en una trampa mortal. Los ataques fueron simultáneos, estaban perfectamente coordinados y fueron letales. Una carga enorme de pólvora negra reventó la plataforma principal del metro en la estación central de Natucuy. Y al mismo tiempo, se saboteaba la vía férrea Cuilan-Quisqueya, se venía abajo la grada sur del segundo estadio durante un entrenamiento, y un coche bomba explotaba al lado de la escuela de los 1000 niños. El balance de ese primer día es simplemente inconcebible. 20.000 ciudadanos asesinados. La mayor masacre civil en toda la historia de la República. Un golpe del que la nación probablemente nunca llegue a recuperarse del todo. Después de la masacre vino una semana de aparente calma, de luto nacional. Pero esa calma era una mentira, una fachada. Por debajo, aprovechando el desconcierto y el dolor, el GRN ya se estaba moviendo para ejecutar la segunda y definitiva fase de su plan. Y aquí está la clave del segundo ataque, una negligencia de seguridad catastrófica. Las cargas de pólvora se metieron en los edificios más seguros del país usando vehículos de mantenimiento falsos, así de simple y así de terrible. Burlaron todos los controles, todos los protocolos y permitieron al enemigo plantar sus bombas en el mismísimo centro del poder. Y entonces llegó el golpe final, el 4 de abril. El objetivo ya no era la gente, no, era el Estado. La misión del GRN era muy clara: aniquilar por completo a toda la cúpula dirigente de la República en cuestión de minutos. A las 9:15 de la mañana, justo durante una sesión de emergencia, una explosión en la Asamblea Nacional se llevó por delante la vida de 253 asambleístas y 23 ministros, y solo 5 minutos después el Palacio de la Unión era atacado. Allí murieron 25 miembros del personal de seguridad y de administración. De entre todo ese humo y los escombros ocurrió casi un milagro. El presidente Jesús Enrique López Ceballos fue encontrado con vida. Era el único alto cargo de los poderes ejecutivo y legislativo que había logrado sobrevivir. Un líder sin gobierno, al frente de una nación en ruinas. Pero el asalto a la capital no había terminado. A las 10 de la mañana, el objetivo fue la alcaldía de Natucuy. Si vemos el desglose de víctimas, entendemos la naturaleza indiscriminada de esta violencia. 149 ciudadanos que estaban haciendo trámites, 50 agentes de protección, 50 empleados de limpieza, todos ellos atrapados en la misma matanza. Y para rematar, para paralizar por completo la capital, llevaron a cabo un acto de una crueldad estratégica increíble. A las 10:15, una detonación interna en la central de comunicaciones del 901 mató a 100 operadores en sus puestos de trabajo, dejando a la ciudad ciega y sorda ante sus propias emergencias. Pero incluso en su hora más oscura, la República se negaba a morir. Desde un búnker seguro, el presidente López Ceballos asumió el mando y empezó la tarea, casi imposible, de reconstruir el liderazgo de la nación desde cero. Su primer acto fue un decreto con una carga simbólica enorme: la creación del Gabinete de los 24, una medida de emergencia, sí, pero con un mensaje muy potente. Un gabinete de guerra formado por 12 hombres y 12 mujeres. Un mandato de equidad total para levantar una nueva era sobre las ruinas de la anterior. Se nombraron líderes con misiones muy claras y, en algunos casos, profundamente personales. Juan Pablo, el hijo del ministro de Defensa asesinado, asumió el cargo para vengar a su padre. Cenizo, como nuevo ministro de Seguridad, para purgar a los traidores. Y Nube, como ministra de Salud, para curar las heridas de la nación. La República había sido herida casi de muerte, pero se negaba a caer. Había llegado el momento de contar las pérdidas y de unir al país bajo un único propósito, uno inquebrantable:
la supervivencia y finalmente la victoria. El recuento final es simplemente devastador. 20.000 ciudadanos masacrados el 28 de marzo, 650 líderes y servidores públicos asesinados el 4 de abril. En total, 20.650 personas que fueron declaradas oficialmente y para siempre héroes de la República. El mensaje del presidente López Ceballos resonó en cada rincón del país, una declaración que se convirtió en un juramento para todos. La pólvora destruyó nuestros muros, pero ha forjado nuestro acero. La República de Cuislandia prevalecerá. Se declaró la guerra total contra el GRN. La República se puso en pie, unida en el dolor y en la determinación. Pero una pregunta quedó flotando en el aire, una pregunta tan densa como el polvo de los escombros. ¿La República prevalecerá? Sí, pero ¿a qué coste?